lo que hoy vamos a compartir habla del cuidado del corazón en nuestras relaciones interpersonales, ¿no? En nuestras relaciones entre hermanos o con la gente. ¿Cómo es de importante que nuestro corazón esté cuidado en estas relaciones interpersonales, ¿no? En Proverbios 4:23 dice que sobre toda cosa guardada, dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Amén. El corazón es grandemente dañado, ¿no? Precisamente cuando nosotros tenemos problemas en cuanto a nuestras relaciones personales. Y nuestro corazón es pues muy frágil, ¿verdad? Jeremías decía en el capítulo 17, versículo 9, que es engañoso. Nuestro corazón es engañoso y engañado, ¿no? Nuestro corazón es muy fácil de irse para un lado, para el otro. Por eso nosotros tenemos que ponerle una guarda a nuestro corazón. Nosotros tenemos que señalarle camino a nuestro corazón. Entonces, la verdad que guardar nuestro corazón no es tan fácil, ¿no? Como dice, porque es engañoso, porque dice la Biblia, es más que todas las cosas, dice engañoso. Es muy fácil a veces hacer caso al corazón pensando que el corazón tiene la verdad y muchas veces no lo tiene. Y lo decía el profeta Jeremías, porque él reclamaba a su pueblo que ellos, en vez de hacer las órdenes de Dios, en vez de seguir su palabra, ellos seguían los designios de sus propios corazones. Y entonces aquí tenemos que el designio de nuestro corazón puede ser muy, muy contrario. Por eso tenemos la palabra de Dios. Por eso es importante guardarlo, ¿verdad? Y hay unos versículos que los hemos visto muchas veces y los conocemos en Mateo capítulo 5, en los versículos 19, del versículo 21 al 26. Y aquí yo quiero que nosotros tomemos nota. No dejemos esta palabra pasar así nomás, sino que la veamos con mucha seriedad. Dice el versículo 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare, dice, será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo, no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Amén. Esta palabra habla de relaciones, ¿no? Estos versículos están precedidos del versículo 19 y 20, donde en el versículo 19 dice lo siguiente. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos, ¿no? Este mandamiento que trata en estos versículos, trata de ese mandamiento muy pequeño, ¿verdad? Es muy pequeño de nuestro corazón con las personas. Y dice en este lugar, en primer lugar, una de las cosas difíciles para todos nosotros es ver
la importancia de este mandamiento, porque lo vemos muy pequeño. Amén. No lo tomamos en cuenta. Muchas veces rápidamente nos enojamos con alguien y después nos vamos y parece ser que este asunto no fuera de importancia. Ese es uno de los primeros peligros que tienen estos mandamientos. Y bueno, hay cristianos que tienen hasta la costumbre, ¿verdad?, de tener malas relaciones. Ofenden con facilidad, se ofenden también fácilmente. ¿Cuán fácilmente a veces es ofender a una persona? De cualquier cosita, digamos, ¿no? Y no tomamos en cuenta que este mandamiento, que es muy pequeño, tiene como consecuencia que voy a ser grande si lo guardo, o voy a ser muy pequeño. O sea, yo voy a crecer y voy a madurar espiritualmente, o voy a quedarme como un niño espiritual, como un carnal, siempre viviendo como antes. Este mandamiento es clave y muy importante. Pero el problema siempre es, ¿no?, nuestro entendimiento parece ser que no es importante. Por eso yo creo que el Señor Jesucristo lo llamó un mandamiento muy pequeño. Y es porque también habla de actitud del corazón, ¿no? Las actitudes de nuestro corazón muchas veces, como nadie las ve, ¿no?, como nosotros podemos esconderlas fácilmente. Entonces no les tomamos muy en serio, digamos, no tomamos muy en serio cambiarlas, ¿no? Entonces es necesario que nosotros entendamos esto, mis hermanos. Si somos hijos de Dios, si somos cristianos, que hemos recibido esa salvación tan maravillosa que disfrutamos hoy en día, tenemos que entender que nuestra actitud hacia los demás se llama, en el griego es la palabra ágape, en el castellano es amor, ¿no? El amor ágape no es algo muy emocionante. El amor ágape simplemente es una actitud de que yo busco lo mejor para la otra persona. Si usted quiere una definición de amor, es aquella persona que siempre está mirando por poder hacer lo mejor para otra persona. Eso es amor. Amén. ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón? A veces, en vez de ser ágape hacia las personas, estamos llenos de desconfianza. A veces estamos llenos de menosprecio, de juzgamiento, ¿no?, de rencores. Hermanos, esto no debe ser así. Esto no es bueno. Y esto es un mandamiento que lo vemos muchas veces sin importancia, pero es muy grande, ¿verdad? Y aún como dice en el versículo 21, peor todavía, versículo 22, si sale de nuestra boca, ¿no? La palabra ahí dice necio, fatuo, ¿no?, cualquier insulto, digamos, ¿no? Porque se convierte no solamente en una cosa mala para nuestro corazón, sino también en tropiezo para el otro. Más adelante en este mismo pasaje dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Siempre la actitud del corazón del cristiano es buena hacia los demás. No importa quiénes sean los demás. Aquí dice en el versículo 44 que a los enemigos. Imagínense, a los enemigos debemos amarle con amor ágape. A los enemigos debemos de buscar lo mejor para ellos. Amén. Eso es el mandamiento, y eso es la reacción verdadera, la reacción real de cada uno de nosotros como cristianos. Ese es el nuevo testimonio que tenemos en nuestro corazón por el nuevo nacimiento que hemos tenido, la nueva naturaleza. Nuestra nueva naturaleza tiene eso, pero a veces nosotros funcionamos en la vieja vida, y por eso están estas palabras aquí en la Biblia, ¿no? La actitud de nuestro corazón tiene que ser revisada por nosotros. Debemos revisar nuestra actitud. Amén. Dice adelante que debemos amar a nuestros enemigos porque sois hijos de vuestro Padre Celestial. Amén. Entonces,
vemos, este punto es el que yo quiero ver hoy, el punto de nuestras relaciones interpersonales. Porque muchas veces estamos buscando desarrollar nuestra vida espiritual, estamos buscando vivir en la presencia del Señor. Pero quiero decirles, es imposible si nosotros tenemos estas malas actitudes en nuestro corazón. Aquí en el versículo 21 vemos, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a ver los mandamientos quizás grandes, que los demás pueden ver, ¿no? Que se pueden juzgar, que nos pueden meter a la cárcel. El mandamiento grande, dice el versículo 21, es: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ese es un mandamiento grande, ese es un mandamiento que te puede llevar a la cárcel. Ese es un mandamiento donde quitas la vida, pero le quitas la vida física. Pero el Señor aquí nos está mostrando un mandamiento que puede quitar la vida espiritual. Amén. Y que si bien es cierto que la vida física es tan maravillosa, tan valiosa, la vida espiritual es una vida por la eternidad. Entonces puede ser muchísimo más grave, muchísimo más peligroso, aunque nosotros lo vemos muy pequeño. Miren, en el Antiguo Testamento, en Éxodo, en el capítulo 21, 12, dice que la pena porque una persona infringe este mandamiento, ¿no? En el capítulo 20 están los 10 mandamientos, ¿no? El séptimo mandamiento es: no matarás. Y en el capítulo 21, el siguiente capítulo después de los 10 mandamientos, dice: el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Amén. O sea, tiene pena de muerte. Por eso por eso es un mandamiento pues muy, muy respetado y muy visto, ¿no? Y aquí está el engaño, ¿no? Solo que miren, si vemos un poquito los versículos más adelante, el siguiente versículo, versículo 13, dice, aquí también nos dice que si alguno, dice, no pretendía herirlo, dice, más el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces lo señalaré, yo te señalaré un lugar donde ha de huir, ¿no? Entonces, el que, digamos, mata a otra persona sin intención, que puede haber, ¿no? Y más adelante hay varios casos, que si se le suelta el hacha, bueno, no sabemos, ¿verdad? Pero que no es con intención. Entonces había en la tierra de Canaán algunas ciudades llamadas ciudades de refugio, ¿verdad? Y ahí huía el que había matado sin intención y era preservado. Amén. Pero dice el versículo 14, pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, dice, de mi altar lo quitarás para que muera, ¿no? Entonces, el mandamiento grande, no matarás, el mandamiento grande se ve porque habla de la muerte física. Pero ¿cuál es el mandamiento pequeño? Está en el versículo 22, capítulo 5, Mateo 22, volviendo a nuestro nuestro plan base. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, dice, será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Miren, aquí está mandamientos muy poco considerados, ¿no? Primero, enojarse, ¿no? Bueno, aquí también podemos ver un detalle interesante, que la palabra enojar aquí es la palabra orgizo en el idioma original, que quiere decir enojarse, ¿no? Encolerizarse. Pero hay dos palabras, ¿no? en el griego para enojarse. Bueno, hay más todavía, pero entre las dos estas tienen un contraste. La palabra tumo y la palabra orgizo que hemos visto, ¿no? La primera, la tumo, habla del momento, digamos, una reacción momentánea, ese enojo que nos viene rápido cuando vemos una injusticia, cuando vemos algo.
y nos enojamos, así que sube, ¿no? Pero que también se va rápidamente. Pero la palabra orgizo, de la cual habla aquí, este es un enojo que guarda el rencor, ¿no? Es un enojo que permanece, amén, que se deja cultivar, dice el diccionario, y crecer, amén. Entonces, más está hablando que no nos enojemos con ese odio, con ese rencor, que podemos ir cultivando, ¿verdad? Puede estar en nuestro corazón. Por eso más adelante dice que si nos acordamos que nuestro hermano tiene algo contra nosotros, dice, dejemos allí la ofrenda, vayamos a reconciliarnos, ¿verdad? Entonces, ese cultivo de ese enojo, ¿no? Finalmente dice, provoca en nosotros acciones pecaminosas, actitudes de odio, actitud de hacer acepción de personas, hacer antipatías. ¿No han visto ustedes a veces alguna persona que le cae antipático? Quizás es algo que usted tiene que arreglar, ¿verdad? Incluso indiferencia. Incluso, ¿no? A veces ya lo disimulamos tanto, nuestro corazón lo procesa, por eso es engañoso, lo procesa y quedamos indiferentes. No lo odio, no, ya le perdoné, digamos, ¿no? Hacen separación en la iglesia, ¿no? Provocan partidismos, provocan preferencias odiosas, ¿verdad? Muchas cosas, la Biblia habla en el libro de Santiago que nuestro amor debe ser sin acepción de personas, ¿verdad? Entonces, estas cosas que no cuidamos en el corazón y que quedan ahí, dice en el versículo que cualquiera que se enoje será culpable de juicio. Amén. Pero no es un juicio que me pueden hacer los demás. Amén. Es un juicio en el que yo voy a caer y Dios lo sabe, ¿no? Pero para lo otro, cuando uno le dice necio a su hermano, ahí dice ya es culpable ante el concilio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra salió de su boca, ¿no? Hoy en día en Bolivia también hay, ¿cómo se llama? Ya hay juicios, ¿verdad? Por discriminación, ¿verdad? Por decir palabras así ofensivas hacia otra persona. Pero si uno solamente se enojó y se calló, pues nadie lo puede acusar. Por eso dice, es culpable de juicio. Pero cuando ya sale de tu boca, le dices necio o le dices fatuo, y dice que ya puede ser culpable ante el concilio, dice, ¿no? Y cuando le dices fatuo, dice, ya puede llegar la cosa hasta llevarte al infierno de fuego. Estas tres cosas, que es culpable de juicio, que es culpable ante el concilio y que nos puede llevar al infierno de fuego, nos muestran, queridos hermanos, la importancia del mandamiento, la importancia de aquel mandamiento que vemos muy pequeño. Ese mandamiento muy pequeño, mire, te puede llevar al infierno. Esas cosas que guardas en tu corazón, que te hacen ver antipático a otra persona, incluso como hemos dicho, indiferente, que, no sé, que no has arreglado. Amén, que no has arreglado. Entonces, eso puede ser algo tan grave que te termina de llevar. Por eso mismo están estas tres expresiones para este mandamiento muy pequeño: culpable de juicio, culpable ante el concilio, ante un juzgado, y por último te puede llevar a un infierno de fuego. Entonces no podemos nosotros ignorar estas cosas en nuestra vida. Amén. No podemos ignorar, porque aparte, como hemos visto antes, que nos impiden crecimiento espiritual, que nos impiden crecer en Cristo, que nos impiden desarrollar en Cristo, también pueden llegar a llevarnos hasta el infierno de fuego. Amén. Entonces, por eso dice, la solución está en el versículo siguiente, el versículo 23. Dice, por tanto, dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti,
Dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Amén. Entonces, el asunto es, dice aquí que si traes tu ofrenda al altar, ¿qué es traer tu ofrenda al altar? Claro, en el Antiguo Testamento, recuerden que Jesús vivió todavía bajo la ley. El traer tu ofrenda al altar implicaba que tú te estabas acercando a Dios. No, en Éxodo capítulo 23, tengo 2 versículos aquí, ven, Éxodo 23, 15, Deuteronomio, usted puede anotar 16, 16, Éxodo 34, 20. Es una figura, dice el Éxodo 23, 15, en la fiesta de los ácimos guardarás 7 días, comerás los panes sin levadura como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto y ninguno comparecerá vacío delante de mí. Aquí está mal traducido, ¿verdad? Nadie se presentará a mí con las manos vacías, dice, ¿verdad? O sea, mostrando que había necesidad de una ofrenda para llegar a Dios, ¿no? Nadie podía presentarse sin una ofrenda delante de Dios. Dios no aceptaba a nadie sin su ofrenda, que tiene su significado en lo que nosotros ahora sabemos. ¿Cuál es nuestra ofrenda para presentarnos delante de Dios? Nuestra ofrenda es Cristo. Amén. Esa es la ofrenda para presentarnos delante del Señor. Entonces, lo que quiere decir cuando dice, si traes tu ofrenda al altar, quiere decir cuando tú te estás llegando a Dios, cuando tú estás teniendo el tiempo de comunión con Dios. ¿Por qué en ese tiempo? Porque obviamente, hermano, la comunión con Dios activa nuestra conciencia. Cuando llegamos delante del Señor y estamos con un rencor en nuestro corazón, cuando tenemos algo ahí, nuestra conciencia ahí está peleando con nosotros. Amén. Si verdaderamente nosotros llegamos a la presencia del Señor, no nos señala. Ahí, por eso, cuando llegas ahí, tú te vas a acordar que tu hermano tiene algo contra ti. Amén. Y ahí tú puedes tomar 2 decisiones. Es un mandamiento muy pequeño, ¿verdad? No tiene importancia. O, como dice aquí, dejar tu ofrenda. O sea, en vez de querer seguir orando, alabando, no sé, deja eso, ve y arregla con tu hermano. Porque eso es lo que en realidad impide. Hermanos, si nosotros no hacemos caso a la voz de nuestra conciencia, ¿sabe qué? Tenemos el peligro de que nos volvamos insensibles a Dios. Tenemos el peligro de que nuestra conciencia, ¿no?, ya nosotros la cauterizamos y ahí ya no hay esperanza. Ahí ya Dios no nos puede convencer de pecado. No nos puede guiar en contra del pecado. Muchas personas, tristemente, por eso esta palabra, han hecho un hábito en su vida de juzgar a las personas. Otros ofenden a los demás sin ningún problema. ¿Y qué ha pasado con su conciencia? Han acallado su conciencia. Su conciencia ya no les dice nada. No sé si ustedes han visto esas películas, alguna vez alguna serie. Hay gente que mata y no tiene ningún remordimiento, ¿no? Los sicarios y demás cosas, ¿no?, que están en eso. Siguen matando. Y yo les aseguro que esas personas no tienen absolutamente comunión con Dios. Absolutamente jamás tienen un 0 de sensibilidad a Dios. Lo que han hecho sí es arruinar su conciencia, matar su conciencia. Nadie puede desarrollar vida espiritual si tiene su conciencia, ¿no? En la Biblia habla de tres cosas que se pueden hacer contra la conciencia y más todavía. Podemos corromper nuestra conciencia. Algunos dicen que tienen su conciencia corrompida. Otros dicen que tienen su conciencia cauterizada. Y otros que tienen su conciencia acallada.
Amén. Entonces, si nosotros no guardamos, no le damos la importancia al mandamiento de el enojo, de nuestra actitud de corazón contra cualquier persona. Recuerden que nuestra actitud contra cualquier persona, ¿cuál es? ¿Cuál debe ser? Amor. Amén. Ágape. No amor filos, no amor sexual, no. El amor. El mirar el bien de esa persona. Siempre cuando una persona sabe que nuestra mirada hacia los demás debe ser siempre buscando, hacer un bien. Si vemos una persona inconversa, debe haber un dolor. Quisiéramos hablarle del Señor. Vemos una persona pecando, quisiéramos que no peque. Ese tipo, ¿no? Si vemos una persona necesitada, quisiéramos darle, quisiéramos tener para dar, etc. Esa es la actitud de Cristo en nosotros. Y de nosotros debe ser esa. Amén. Pero cuando nuestras actitudes hacia los demás, hay gente que, todo el tiempo está desconfiando nada más de los demás. Desconfiada, ya se acostumbró a desconfiar. Desconfianza, hermanos, no es la actitud de Dios. Su conciencia está sufriendo. Como les digo, no podemos desarrollar vida espiritual. ¿Qué decía el versículo 4:23 de Proverbios? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana vida. Si tu corazón en este aspecto, nosotros lo hemos dejado, lo hemos descuidado y estamos también desobedeciendo gravemente la palabra de Dios. Porque si algo tenemos que cuidar, dice este versículo, es nuestro corazón. Porque nuestro corazón es engañoso. Porque nuestro corazón no tiene rienda. Amén. Nosotros tenemos que poner rienda a nuestro corazón. Nosotros tenemos que decir, hasta aquí, corazón. No te voy a seguir, corazón. Tú te vas por donde sea. Amén. Hasta canciones hay de eso. Entonces, si dejamos en nuestro corazón juicios y antipatías y hasta indiferencia, mis hermanos, también es un resultado de un enojo, es un resultado de alguna situación, un juzgamiento. Más adelante dice, no juzguéis para no ser juzgados. Con la vara con que medís vas a ser medidos. Amén. Entonces, es bien importante guardar y examinarnos nosotros alrededor de este mandamiento. Amén. En este mandamiento, que nos parece a veces que es muy pequeño, no tiene importancia. No, es muy importante. Frena nuestra comunión con Dios. Por eso muchas personas están inconscientes de los problemas que tienen con otras personas. Amén. No han aprendido a perdonar, no han aprendido a no juzgar. Esas personas, hermano, cuando van a orar, batallan mucho para orar. Esas personas para alabar a Dios necesitan, una música así, tipo romántica, una canción que los emocione. Y llegan a confundir emocionarse, ¿no?, cantando con comunión con Dios, con adoración y alabanza. Y hay gente que busca, las iglesias yo también quiero una iglesia donde haya súper música que me emocione, pero ¿hasta dónde dura la emoción? Hasta que termine el culto. Porque las emociones son también como el corazón, ¿no? Rápido se pasa. Pero lo que es espiritual es permanente. Amén. Si de veras tengo comunión con Dios, eso no se pasa así de la noche a la mañana. Amén. Y hermanos, muchas veces hay que ver también que los niveles de mala relación, que hay en nuestro corazón en cuanto a los demás, son diversos, ¿no? Podemos hablar de un odio, ¿no? Hay gente que todavía odia incluso, ¿no? Un odio frenético contra otros. Un rencor un poco más suave.
Otros va bajando de intensidad, ¿verdad? Una antipatía, como digo. E incluso, ¿no?, a una indiferencia. Hay una indiferencia. No le importa qué pase con esa persona, aunque esté cerca de él. Entonces, eso no es normal. Un cristiano que está llegando a la madurez con Dios debe tener en su corazón el amor ágape cuando mira a otra persona. Ahora, eso no quiere decir, hermano, que aprueba su mal comportamiento. No quiere decir que ha aprobado a los demás. No. Él no tiene por qué aprobar, ¿verdad? La Biblia dice que cada uno, cada criado, ¿no? ¿Quién somos nosotros para juzgar al criado ajeno? Amén. No somos nadie. Que Él va a dar cuentas. No son una de las cosas que tenemos que aprender. Y sabe que a mí me da mucha paz esto. Cuando pasan cosas allá afuera, cuando vienen las noticias, yo tengo una confianza en la justicia de Dios. Yo estoy seguro que la justicia de Dios va a ser absoluta y va a llegar a su tiempo. Hermano, esa confianza mía en la justicia de Dios me hace vivir libre de juzgamientos. Hay gente que dice, pero si no hago nada, ¿verdad? Y empuja a otra gente a irse en contra. Bueno, son pura política, digamos, ¿no? Cada uno busca su propio beneficio. Nosotros tenemos que ir en contra del pecado, en contra de la maldad, en contra de las cosas malas. Pero juzgar a las personas, solo Dios. ¿Y saben qué? Dios va a juzgar milimétricamente. Tal es así la justicia de Dios que Dios no nos pudo perdonar, así nomás a nosotros. Tuvo que morir Jesucristo y pagar también milimétricamente todos nuestros pecados en la cruz. Jesucristo los pagó. Por eso el juicio de Dios va a llegar. Y también, hermanos, qué valor tan grande tiene la cruz de Cristo, que nos libra de ese juicio, porque ya lo ha cargado en Él. Amén. Si vivimos en la fe, nosotros, hermanos, no vamos a sufrir ese juicio, porque ya alguien lo sufrió. Dios fue justo y siempre lo será. Amén. Entonces dice el 24, que si deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Amén. Cuando una persona tiene conciencia de que tiene enojo o de que ha causado en la otra persona enojo, amén, tiene conciencia de ruptura de sus relaciones, hermano, ya no es tiempo de orar o alabar. Es tiempo de humillarse, ir y reconciliarse con su hermano. Amén. Es tiempo de hacer algo. Porque no se puede seguir alabando y adorando con el corazón sucio. Amén. Hay problemas. Por eso decía Dios, nadie puede venir a mí con las manos vacías. Porque si nadie presentaba su ofrenda, el que venía delante de Dios estaba inmundo. ¿Y qué pasaba con la gente que miraba a Dios? Moría. Porque no había el pago de la justicia. Llegaba la justicia en ese mismo instante. Amén. Hermanos, cuando hay ruptura contra los hermanos, si sabemos, como dice aquí, que nuestro hermano tiene algo contra nosotros, que nosotros hemos causado, hermano, pasan dos cosas. Una, que nosotros nos estamos haciendo daño, nos estamos cauterizando, estamos arruinando, como hemos dicho, nuestra vida espiritual. Y el otro es que estamos causando tropiezo a la otra persona. Estamos causando, ¿no? En Marcos capítulo 9, Jesús dijo, ay de aquel que hace tropezar a estos pequeñitos que creen en mí.
Y hermano, ¿quiénes son esos pequeñitos? Precisamente son aquellas personas cristianas inmaduras, ¿verdad? Que